Buenos días, bienvenidos a todos al Comité de Comercio e Inversión de la Cámara Mexicana de Comercio en Panamá. Hoy, 30 de agosto, le damos la bienvenida a nuestro evento usual del mes de agosto en el Comité de Comercio e Inversión. Mi nombre es Luis Delgado, chair del Comité de Comercio e Inversión. Bienvenidos todos. La misión del comité es generar temas relevantes en torno a la promoción del comercio e incentivo de la inversión. Precisamente, el día de hoy tenemos una tendencia que marca y le da forma a cómo se hace el comercio el día de hoy. Estamos hablando del comercio electrónico, específicamente una industria de mucha relevancia en el país. Para esto traemos a 3 personas para que nos hablaran sobre lo que es el comercio electrónico y principalmente las tendencias que se ven en el país y la forma cómo se hace el comercio. Hoy nos acompaña Elías Manogna, quien es fundador y CEO de Simplify E-Commerce y adicional ha tenido su emprendimiento en el comercio electrónico. También tenemos a Pierángela, que es cofundadora y presidenta ejecutiva de Tipti, y a Jesús Azofeita, quien es vicepresidente comercial y de marketing del grupo. Para empezar el día de hoy, entonces, le damos la bienvenida a Pierángela para que nos pueda hablar. Muchísimas gracias, Luis, y a todas las personas que nos están acompañando, tanto presencialmente como de manera virtual. La verdad que es no solamente un honor, sino un momento para mí interesantísimo el que estamos viviendo, donde somos gestores y agentes de cambio en toda la industria y en todas las formas. Como ahora comenzamos a entender que podemos comprar y hacer. Quiero compartirles un par de números, un par de información que me gustaría extender el día de hoy junto con medidas y junto con Jesús. Pues seguramente vamos a tener hacia adelante más preguntas. Sí, así sigo. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, yo el día de hoy les voy a conversar un poco sobre cómo desde mi punto de vista estoy viendo la vertical de e-commerce relacionada con todo lo que es supermercado, con lo que es groceries, está revolucionando sin duda alguna no solamente los hábitos a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, sino sin duda alguna los de Panamá. Esta es una fotografía de cómo el e-commerce fue creciendo con muchísimas fuentes de sin embargo, la tendencia que vemos a nivel numérico es la misma. Crecimos a nivel mundial de manera exponencial, empujados por la pandemia, por esa ola de surf enorme que tuvimos, que es la pandemia, que sin duda alguna fue el plan de marketing más fuerte en términos de incursión en el área de tecnología, no solamente en e-commerce, sino en todo lo que está alrededor del ecosistema. Pero lo positivo para Latinoamérica es que ese crecimiento sobreindexó el crecimiento a nivel mundial y pasamos de 137 millones de personas que estaban utilizando herramientas de e-commerce en el 2016 a 296 personas, 296 millones de personas en el 2020. Pero más importante aún es que la proyección de crecimiento hacia el 2024, que es donde creemos de la industria que va a tener el mayor pico de desarrollo de crecimiento para lo que es el e-commerce, estaría aumentando un 31% más de compradores, 351 millones. Para que lo pongamos en perspectiva, 351 millones de compradores es que como si sumáramos todo México y todo Brasil a los 296 millones. Es un montón de personas que estarían ya utilizando cualquier tipo de herramienta o producto relacionado con esto. Pero ¿cómo estamos en Panamá? El 100% de panameños que tienen acceso a Internet, 54 de ellos, es decir, la mitad, ya están utilizando herramientas de e-commerce. Importantísimo entender que Panamá de igual manera ha sobreindexado ese hábito de consumo, ese interés por utilizar cualquier tipo de herramienta que le permita obtener sus servicios a través de plataformas que le puedan llevar a las puertas de su hogar los artículos que necesiten. Está dentro de los top 10, por debajo apenas de México y por encima de los países más grandes de Sudamérica y de Centroamérica. Es decir, está en una posición privilegiada en términos de adopción y desarrollo de hábito de ese saber, de ese entender que tiene herramientas para comprar. Tal vez con comunidades importantes en términos de mejorar sus ingresos, un tema de frecuencia de promedio, pero sin duda alguna como un hábito importante que podemos comenzar a rescatar y comenzar a explorar de manera. En términos de
de facturación, 1.278 millones en términos de facturación. Y si bien es cierto, las principales áreas de interés para el panameño es todo relacionado con módulos relacionados con electrónicos, que comienza a tomar un importante tercer lugar con un casi 20% de indexación en todo aquello relacionado con comida preparada, con supermercados y con todo lo que está relacionado con artículos que podemos encontrar en lo que es el retail. Es que ciertamente todo lo que es la vertical de supermercados tuvo un altísimo crecimiento durante los últimos 24 meses por las razones que sabemos, pero un crecimiento que no solamente ha sido exponencial en el 2020 y en el 2021, sino como dije anteriormente, vamos a crecer en los siguientes años y esperamos tener un pico en el 2024 y estamos preparándonos para que eso suceda. Importantemente que este tipo de hábitos de consumo que tiene el consumidor, que comienza a afectar al consumidor, no solamente moviliza la parte central de lo que es el e-commerce como tal, sino que comienza a movilizar todo el ecosistema, comienza a desarrollar ese hábito y a bajar esas barreras del poder, tener ya transacciones digitales, que tal vez es una de las barreras más importantes que tiene el consumidor cuando está frente a lo que es una plataforma de tecnología como tal. Y en el 2021 vimos un movimiento enorme de transacciones en pagos digitales y herramientas enormes que en Panamá constantemente están saliendo del mercado justamente por esa necesidad de poder satisfacer a las categorías de e-commerce que más se están moviendo en el 2022, sin duda alguna siguen siendo alimentos y higiene, pero comienza a despuntar importantemente un crecimiento detrás de lo que es farmacias, medicinas, entretenimiento, fitness, restaurantes, sin dejar de lado todo el resto de verticales como tal, pero con crecimientos más exponenciales hacia estas categorías, aumentando ese interés por parte del consumidor y aumentando el interés de tener todo en la palma de su mano. Sin duda alguna, la pandemia nos ha llevado a tener varias dudas. ¿Qué pasó antes de la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué va a pasar? Pues pandemia, pasamos conversando muchísimo sobre ese tema. Y en realidad el consumidor al final del día tiene que marcar esos estándares de qué es o hacia dónde tenemos que comenzar a explorar, comenzar a pensar en el consumidor, ponerlo de verdad en el centro de toda nuestra estrategia y comenzar a entender cómo esos hábitos pre-pandemia, pandemia y post-pandemia han ido evolucionando y cómo nosotros podríamos ser capaces de ir innovando, de ser disruptores, de ir aprendiendo del proceso, de reprocesar varias veces para que en realidad podamos poner sobre la mesa esas soluciones que realmente estamos usando hoy por hoy. Es imposible que nosotros pongamos por tela de dudas de todo lo que hemos venido viendo los últimos 2 años, no haya premiado en ese cambio de hábitos de uso de herramientas y cómo nosotros podemos potencializar. Hay un estudio de McKinsey que dice que el 50% de las tiendas físicas seguramente hacia el 2025 van a dejar de existir, justamente por este cambio de hábito, y es donde nosotros tenemos que estar muy conscientes de cómo realmente comenzamos a ponerlo al consumidor en el centro de operaciones, ser parte de nuestra estrategia, y comenzamos a tener diferentes propuestas en el mercado. Panamá no es una excepción, ya tenemos diferentes propuestas en el mercado a nivel de verticales que pueden compartir servicios relacionados a lo que es supermercados u otras que están más relacionadas a lo que es el e-commerce. Y básicamente enfocados en 2 aristas, el consumidor tiene en su radar cuando piensa en qué tanto quiero que me ayudan, qué tanto quiero que me asistan, y ahí tenemos un asistente de supermercados y tiendas de domicilio, tal vez mucho más especializado y con un valor agregado en términos de asistencia. Pero la otra variable importantísima es el consumidor. ¿Cuál es y qué tan crítico es ese tiempo de entrega y todas las plataformas que están ahí para poder hacer realidad ese tipo de estrategias? Sin duda, hay muchísimas ya propuestas en el mercado que han comenzado a entender esas necesidades de consumidores que comienzan a verse como parte colaborativa de toda ese canal de distribución que hoy por hoy tienen restaurantes, tiendas, farmacias, papelerías, etcétera, y cómo comienzan a hacer un brazo extensivo para ellos. Pero no solamente está cambiando el sector de
de e-commerce como tal cuando estamos hablando de entregar cosas a domicilio. Cuando hablamos de todo lo que es el sector de alimentos como tal, el sector de abastecimiento, desde cómo se producen cada uno de los productos hasta cómo llegan al supermercado, dentro del supermercado, cómo llegan a la casa. Hay un sinfín de situaciones que ya están pasando alrededor del mundo y que sin duda algunas son oportunidades enormes para países como Panamá o países latinoamericanos en donde podemos comenzar a incursionar rápidamente y podemos hacer parte de ese cambio gigantesco en términos de tecnología como tal. Sin duda alguna vamos a seguir creciendo importantemente hacia el 2023 y hacia el 2024 sobre bases ya enormes en términos de crecimiento, donde vamos a tener que comenzar a cuestionarnos qué tan rápido, qué tan ágil, qué tan veloz, qué tan asertivos, qué tan eficientes queremos ser en esa transformación multicanal hacia la unicanalidad, en donde podemos dar propuestas de valor a nuestros consumidores, en donde tenemos que sin duda alguna hacer algunos arreglos, reorganizar el negocio, no solamente en el mundo físico, sin duda alguna transformarnos de manera ágil y acelerada en el mundo digital y cómo podemos convivir con el propósito de dar más acceso a los productos al consumidor y con el propósito de servir de mejor manera a cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Piedra. Sin duda alguna, el comercio electrónico incide en la forma como hoy en día, por ejemplo, los supermercados establecen estrategias comerciales a propósito de recibir ese cliente y vender el producto. Para esto traemos a Jesús Rufella, que es el presidente comercial de Grupo Fundario, para que nos hable un poco sobre el comercio electrónico. Gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación. Muy honrado de estar acá la mañana de hoy con ustedes. Bueno, con dos expertos de e-commerce, un poco intimidado. Venir aquí estoy del mundo offline a hablar de e-commerce con grandes expertos. Pero bueno, para contarles un poco, no sé si me ponen la presentación. Sí, primero, contarles un poco qué veo yo del mundo digital. ¿El mundo digital es bueno, es malo? Que a veces nos meten un poco miedo y cuando vemos esta serie de Netflix sobre las redes sociales, todo es como, bueno, ponen a nuestros niños, o cuando hablamos de la elección del Trump, donde hay una información que se salió en Facebook, nos ponemos a pensar, si el mundo digital tal vez es malo. Pero yo que soy un fanático del mundo digital, diría que no, o sea, que son malos beneficios porque la digitalización realmente lo que ha hecho es democratizar el mundo, democratizar lo que llamamos la globalización. Y les pongo un ejemplo acá, un día de estos, este señor, yo sé que no lo conocen, este señor es un policía de mi país, de Costa Rica, de una zona bien rural, bien rural. O sea, hace 20 años, este señor que es policía y escribe, tal vez hubiese publicado su libro, tal vez lo hubiera leído en las zonas de su cantón, tal vez lo hubiera leído en mi país. Pero este señor hoy por hoy tiene un bestseller en Amazon por segundo año consecutivo. A mi gusto, eso es la vida digital. Ese es el mundo digital, donde alguien perdido de Dios allá puede estar hoy en boca del mundo completo. Pero bueno, no vengo a hablar de libros, sino vengo a hablar de supermercados. Y para los retailers, para los supermercados del mundo, ¿será que el mundo digital es importante? Y les cuento acá. O sea, este es el ranking de supermercados a nivel global. Como ven ustedes, el supermercado más grande del mundo, el que más factura, es Walmart. Hoy por hoy tiene una facturación de 520 billones de dólares en el mundo. Pero hace muy poquitos años, los que marco acá en verde ni siquiera estaban, no aparecían, no existían. O sea, seguía Target, seguía Costco, seguía Apple, Carrefour. Pero hoy por hoy, el segundo retailer más importante del mundo es un retailer de e-commerce que se llama Amazon. Que factura 280 millones. Y vean que se quita anda por ahí Alibaba con casi 70 billones de dólares de facturación. Entonces, la verdad es que sí es muy importante. Sí es muy importante. Y esto lo lee el mismo Walmart. Y cambia su estrategia. O sea, yo trabajé en Walmart casi 10 años y la estrategia hace un tiempo atrás era conquistar el mundo. Vamos ahí y vamos a comprar supermercados en todos los rincones del planeta. ¿Por qué? Porque somos la empresa más grande del mundo y eso es lo que queremos hacer, expandirnos geográficamente. Por el mundo del e-commerce, el retail más grande dice, cambio mi estrategia y al contrario,
me comienzo a salir de lugares, ya hoy se salieron de Argentina, se salieron de Brasil, Centroamérica está en venta, se salieron de Inglaterra, eso es lo que está sucediendo y se van a concentrar en grandes superficies y en grandes poblaciones, Norteamérica, África, India y China, y en e-commerce iban a dedicar todos sus recursos, su gente y su poder para poder competir con Amazon. Así de efectivo ha sido el mundo del e-commerce para los supermercados. Y bueno, ¿será que le ha ido bien? Solo para echarle un ojo, le ha ido magnífico. O sea, hoy por hoy ya factura casi 70 billones, es muy parecido al Alibaba, y en el mundo del e-commerce está de segundo lugar, después de que hace nada, está afuera. Entonces, sí está cambiando y la estrategia de los supermercados va hacia la venta online. Pero bueno, ya Peralia nos contó bastante de Latinoamérica. Acá tal vez veamos, además de los volúmenes, la columna de la derecha, los crecimientos del consumo e-commerce en Latinoamérica son todos de doble dígito. Viene muy acelerado y depende de la fuente, más o menos, pero viene creciendo muchísimo el consumo de e-commerce y eso nos crea un gran potencial para Panamá. O sea, que también viene con un crecimiento muy acelerado. Y es parte ayudado por la proliferación de la telefonía celular. O sea, hace 15 o 10 años atrás, el mundo del digital era mucho de escritorio y hoy ya no es así. Eso ha migrado a la movilidad y Panamá es un país donde hay mucho más teléfonos comunitarios de los países del mundo que personas. O sea, todo el mundo tiene 1.1, 1.2 teléfonos en su bolsillo y entonces hace que la posibilidad de comprar cosas sea mucho más simple. Bueno, aterricemos un poquito en cuánto vale la oportunidad, o sea, del mundo de comida y de artículos para el hogar en Panamá. El canal de lo que nosotros vendemos en un supermercado, donde están los chinitos, las tienditas, las cadenas, los Almas, donde están todo, es de 9.000 millones de dólares al año. Eso es lo que hoy vale el canal de comida y productos para el hogar. Y en ese canal lo que vemos es que todavía en Panamá un 40-50% de las ventas se da en los chinitos y en el comercio tradicional, pero ya casi un 60% es en supermercados. Y si ven la tendencia es a crecer, lo que nos abre una oportunidad muy interesante para el e-commerce, porque entre más formalizada está la venta, mayor posibilidad hay que de eso una buena parte migre hacia el comercio electrónico. Vamos a tener, este es el crecimiento del canal de supermercados en los últimos años. Si bien la pandemia también le metió un empujón, porque todo estaba cerrado y los supers seguían abiertos, viene creciendo a muy buen ritmo. Y este es un cliente que por lo general va a estar más bancarizado, que ya usa su tarjeta de débito o crédito para comprar y cuyo acceso a comprar online va a ser mucho mayor. Entonces tenemos la oportunidad, tenemos el mercado de 9.000 millones de dólares. ¿Qué tanto eso va a tomar el e-commerce? Aún no lo sabemos. Pero ¿será que el consumidor está digitalizado? ¿Será que adicional que compra en supermercados ya está un poco en el mundo digital? Y la respuesta es sí. O sea, 6 de cada 10 decisores de compra utilizan Internet, 1 de cada 10 utilizan múltiples canales para comprar, 2 de cada 10 o sea, buscan descuentos y promociones en las páginas web y en las redes sociales de la marca, 4 de cada 10 utilizan su teléfono ya para hacer compras. Ya hoy por hoy, una muy buena parte del consumidor panameño está comprando en el mundo digital. Y adicional, muy apoyado por las redes sociales que tienen una importancia muy grande. Vemos acá que en el mundo 55% de las personas realizan algún acto de compra posterior a su uso de redes sociales y en Panamá 70% de consumidores creen que lo que recomiendan o les dicen su red social digital es importante para su decisión de compra. Lo vemos también cuando vemos un poquito cómo están las redes sociales de los supermercados. Nosotros como Grupo Rey que manejamos distintas marcas, Rey, Metro, Mr. Precio, tenemos casi 700,000 seguidores en redes sociales. Y no se quedan atrás nosotros, Machetazo, Rider, Extra, todos andan alrededor de los medio millón. O sea, hoy por hoy ya el mundo digital, por ejemplo, se convirtió en el primer medio de comunicación que las cadenas de supermercados tenemos para llegar a nuestros clientes. Les cuento un ejemplo de ayer. O sea, hay una expectativa altísima por el álbum Panini de tapa dura. Todo Panamá quería ver tu álbum. Y solo tenemos algunos miles, no hay tanto, algunos miles.
Lo posteamos en Instagram. Ayer, 30 minutos después, se han vendido todos los miles que teníamos. 30 minutos después. O sea, hoy por hoy, sin duda, ya es la forma en que nos podemos comunicar. Pero ¿cómo llevamos entonces a esta gente que ya está digitalizada, que usa redes sociales, a comprar y a comprar mucho? ¿Será que quieren? ¿Será que están comprando? Y la respuesta es claro, sí. O sea, ya estas personas hoy sí están dispuestas a comprar, solo que están en una etapa inicial, donde todavía no tienen todo el portafolio, donde todavía no tienen todas las posibilidades, pero ya están comprando. Y la pandemia nos metió un gran empujón, como decía Pierre ahora, fue la mejor campaña de marketing para estos temas del mundo. O sea, nos empujó porque nos estábamos encerrados y nos tocaba comprar y nos tocaba recibir en nuestra casa. Y la gente no tenía clarito. Me acortan el tiempo, me hacen la vida más fácil, me ahorran el tranque, me ahorran buscar estacionamiento, me traen las cosas a mi casa y comenzamos ya a probar los supermercados de la forma digital. En algunos casos, por su web propia, Tierney, H-Tab, Priceback, en algunos casos con apps, como pedido ya saben, en el caso nuestro, en el caso de Supermercado. Entonces ya tenemos al consumidor comprando, pero, y además, comprando, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que vencer algunas barreras para que compre más. Y si vemos acá, esto es lo que nos dice, son las principales barreras para que la gente no compre online. Y la primera es que quieren tocar, que quieren probar el producto. Esa es la primera, la segunda habla del envío, la tercera habla de experiencia. Pero las principales son, es que yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero usar mis sentidos para saber si lo que voy a comprar es correcto o no. Y eso parece muy romántico. O sea, si vemos acá, la gente echaba de menos volver al supermercado post pandemia porque quería ir a tocar, quería ir a probar, quería ir a vivir esa experiencia. Está bien, eso es cierto. La gente sí quiere vivir experiencias. Quiere ir y usar sus sentidos a la hora de hacer una compra. Pero nosotros creemos que lo principal, lo que hemos investigado, se traduce en que hoy por hoy todavía no existe la suficiente confianza. A la gente todavía desconfía y en una categoría o en un grupo de categorías principalmente, en la categoría de precio. ¿Por qué? Porque una lata de atún, mientras tenga la fecha de vencimiento correcta, pues no importa de dónde venga, si me la trae un dron o si la voy a comprar chinito en el supermercado, sigue siendo una lata de atún. Pero es muy diferente si yo voy y compro mi media libra de carne molida, porque yo la quiero ver. Yo quiero ver que sea rojita, yo quiero ver que sea fresca, yo quiero confiar. Y por eso la parte sensorial se vuelve muy importante en el tema principalmente del perecedero. Y en lo correcto, por ejemplo, ¿hacia dónde vamos? Bueno, necesitamos ingresar, necesitamos trabajar en el mundo omnicanal, por supuesto. O sea, no hay escapatoria. Para allá vamos, jugamos de cabeza. Pero tenemos que seguir creando en las tiendas físicas, que seguirán siendo importantes, esa experiencia y esa confianza. Entonces, dentro de la parte física, tenemos una gran ventaja. Nosotros como cadena somos tremendamente reconocidos por la calidad de nuestros productos perecederos. Y nuestra promesa, nuestra propuesta de valor de siempre fresco es algo que tiene muchísima credibilidad. Entonces, vamos a seguir creando, vamos a reforzarlo, vamos a darle a nuestros clientes y a la población panameña una experiencia de compra, una experiencia de siempre fresco, donde nuestras tiendas sirvan como el showroom también de lo que ellos quieren, para que lo vean, para que lo conozcan, para que confíen. Y bueno, en la parte de e-commerce hemos decidido también que vamos a trabajar pues, con un socio que es especialista en supermercados, que era algo que faltaba en Panamá, o sea, donde teníamos, o sea, last milers, pero principalmente de alimentación y de restaurantes. O sea, donde las compras eran chiquitas, de productos más commodities, pero no había uno especializado en supermercados que fuera un experto de compra. Y bueno, de nuestra parte, pues le vamos a apostar al e-commerce a través de ti. Muchas gracias. Gracias. Esta primera parte de la charla está enfocado en lo que es el e-commerce en el negocio de los supermercados. Sin embargo, cuando investigamos sobre el tema de comercio electrónico, me llamó mucho la atención que el comercio electrónico no solamente incide sobre la forma como se vende y se hace comercio en el supermercado, sino también cómo de otras formas el comercio electrónico va a incidir en la forma como se hacen emprendimientos, en la
específico y demás. Y para eso traemos ahí a Manopla, quien es cofundador de Simplify E-Commerce y también ha tenido su emprendimiento precisamente basado en el e-commerce. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y igual Ángela, es un gusto, un placer estar acá con ustedes, un honor. Como decía Luis, la data que acaban de compartir mis colegas acá está perfecta para aperturar el tema de manera general de e-commerce en Panamá y en el mundo, porque son datos que igualmente son relevantes a nivel de mercado y población para todas las iniciativas de e-commerce a nivel de empresa en Panamá. Entonces, yo acá, más que por presentarme yo, es porque a lo largo de mi carrera he tenido diferentes sombreros dentro de la industria de e-commerce que es lo que me da la perspectiva para hablarles hoy y hablar con mis clientes y la gente que se pone en contacto conmigo. Pero básicamente soy fundador de una agencia especializada únicamente en e-commerce que se llama Simplify, que somos miembros de Amcham, orgullosamente. Pero aparte, en paralelo, tengo un emprendimiento hace 4 años y medio de e-commerce netamente que se llama Midhouse, que es un nicho, un mini nicho dentro del mundo de los e-groceries y por eso también me encantó la data que compartieron. Y por otro lado, fui director de innovación de Do It Center antes de venir a hacer mi agencia y dedicarme de lleno a este tema. Entonces, viví aparte de toda la transformación y lanzamiento del e-commerce de Do It Center, que es hoy en día el retailer que más vende en Panamá online. Entonces, algunos datos del entorno que ya Jesús y Pierre Ángela aparte ampliaron muchísimo, pero más que nada desde la perspectiva de empresa, desde que yo empecé en esta industria 2012-2013, ya los bancos reportaban a Amazon como su principal transacción de tarjeta de crédito. Entonces, en ese entonces se escuchaba muchísimo a la empresa decir, grande, pequeña, mediana, que Panamá y el mercado no estaba preparado para el e-commerce, cuando realmente estaban pasando muchas cosas que indicaban totalmente lo opuesto. Primero, el tema de Amazon, donde ya la gente estaba gastando millones de dólares en productos que podían probablemente comprar aquí a nivel nacional, pero que preferían adquirirlo fácilmente desde su, como decía Jesús en ese entonces, desde su computadora portátil o de escritorio, pero que preferían incluso esperar en cantidad de tiempo porque confiaban en ese sistema. Como dato también para agregar, porque muchas veces se nos pasa por alto, pero en el 2010 nació en Panamá Oferta Simple, que es una plataforma de literalmente ofertas de experiencias físicas en su gran mayoría, pero que todo el proceso era digital. Era una página web donde tenías que comprar únicamente con tarjeta de crédito. Y en 2010 ya era uno de los negocios digitales más exitosos del país y a la fecha sigue estando vigente. Nacieron en todo este camino cientos de empresas de aerocasillas. ¿Por qué tantas aerocasillas si el e-commerce, el país no estaba preparado para el e-commerce? ¿Por qué tantos negocios que dependen de que un usuario compre un producto fuera del país para importarlo a Panamá? Entonces, había muchos datos desde ese entonces que no cuadraban con esa expresión que escuchaba constantemente de tomadores de decisión de las empresas donde yo venía trabajando y de otras empresas sobre que el panameño y el país no se encontraban preparados para eso. Asimismo, han nacido un montón de empresas logísticas locales que hacen el servicio de última milla e incluso hoy en día hacen almacenamiento de los productos. Un emprendimiento, una mediana empresa que no tiene la capacidad de almacenar o de integraje, ya hay empresas que tercerizan ese servicio al mejor estilo de Amazon por su servicio de FBA y todas estas empresas grandes que hacen fulfillment center. Hoy en día en Panamá hay más de 4.000 tiendas en línea, esto basado en una plataforma que se dedica a leer miles de datos de sitios web por país y por industria para identificar qué plataformas usan
y gracias a eso sabemos que hay más de 4.000 tiendas en línea, algunas muy pequeñas, emprendimientos caseros que han dejado abandonados, pero es un número impresionante para la cantidad de gente que hay en el país. 2.8 millones de usuarios en redes sociales, eso es prácticamente el 65% de la población, y eso compartió datos súper clave al respecto. Pero lo más importante de eso, que también lo mencionó Jesús, es que esa gente que está en redes sociales con su dispositivo móvil o con su computadora están consumiendo contenido de marcas como las nuestras y publicidad. O sea, es el canal indicado para adquirir usuarios, adquirir clientes, porque estamos compitiendo por conseguir un clic. Lastimosamente, el plano físico respecto al tema de publicidad y mercadeo sigue siendo importante, pero el mundo digital le ha presentado un reto gigante, y es que una valla, un periódico impreso, un canal de televisión no puede generar el clic. Sí puede generar awareness, sí puede llamar la atención, sí puede crear recordación de una marca, pero si el usuario quiere comprar en ese momento, no va a generar el clic. El clic está ya en la mano del usuario. Entonces, eso es la parte, digamos, más relevante de esto. Y para cerrar esta parte de datos, pues creo que queda bastante claro que el panameño ha estado listo mucho antes que la industria, y que la pandemia, como bien de nuevo decían acá mis colegas, fue el incentivo para que la industria y el mercado, que estaba todavía un poco dormido, despertara y se diera cuenta que esta herramienta era clave para ampliar los horizontes y los canales de venta del mundo retail y obviamente los groceries también. Entonces, acá, y de nuevo, no para hacerle publicidad a Midhouse, lo que les quiero mostrar y validar lo que decían también Pierre Ángela y Jesús, es el salto abismal que generó la pandemia en términos de incentivo. Este es el emprendimiento que yo fundé, 2 socios, en el 2018, y en el 2019 alcanzábamos una facturación de aproximadamente $123,000 en el año. Apenas arrancó la pandemia, acariciamos el $1.000.000 en el 2020. Salto abismal en números fríos, pero lo más representativo para mí, y con todos los retos que eso representó, es que en 2021, cuando empezó esa reapertura del mercado, cuando digamos, las personas volvían a buscar las experiencias en vivo, físicas, como decía Jesús en su presentación, igual el cambio, y por eso trazo esa línea de un punto a otro, porque igual el mercado definitivamente cambió para siempre en el mundo y en Panamá, porque todas aquellas personas que en su momento preferían, obviamente, y yo soy un gran comprador de supermercado físico, me encanta, es algo mío, y mi esposa me molesta y se burla de mí porque yo casi todas las semanas encuentro una excusa para ir al supermercado. Es algo mío, pero las personas en ese momento se vieron obligadas, forzadas a utilizar la tecnología y a confiar. Y esas plataformas que lograron capitalizar esa confianza obligada son las que hoy en día siguen creciendo, siguen vigentes y siguen reforzando ese canal de ventas. Entonces, conclusión de esta parte, y es lo que siempre hablo con todas las empresas que se reúnen conmigo todos los días buscando el tema de e-commerce, dejando dudas, es que hay que dejar de hacer la versión criolla del e-commerce. Y eso fue la experiencia que yo tuve antes de llegar a Louis, y lastimosamente Samuel Cohen, que fue mi jefe en ese momento, no pudo venir. Me hubiera encantado que estuviera aquí para revalidar todo esto, pero ya ellos venían de 2 experiencias donde habían tratado de hacer la versión criolla del e-commerce, y en ese momento decidieron hacer el switch 180 grados y apuntar hacia arriba. ¿Y cuál era, por ejemplo, en ese momento el ejemplo más relevante para ellos? Home Depot. Es el más grande todavía de ventas de home improvement, de experiencia del hogar en Estados Unidos, y hacia allá apuntamos. Dejamos de pensar en cómo replicar la experiencia de compra local y apuntar a lo que el usuario ya estaba acostumbrado, a lo que el usuario ya estaba buscando, que eran plataformas grandes como Amazon, que ya daban una experiencia
mucho más allá. Entonces, dejemos de tratar de hacer la versión panamequizada del e-commerce porque el usuario está buscando otra cosa. Entonces, algunos puntos a considerar y obviamente me encantaría que quede tiempo para las preguntas a los tres porque creo que eso al final del día esto va a despertar algún tipo de interés, pero de salida, lo primero que también le digo a mis clientes es que hacer e-commerce no es hacer una página web. Está ese concepto errado de que levanto una página ahí más o menos y ya estoy en el mundo del e-commerce. No, eso es prácticamente lo mismo que decir que si levanto 4 paredes ya estoy en el mundo del comercio retail, del comercio físico. Es totalmente errado. Estás levantando una sucursal digital que conlleva toda una serie de procesos y necesidades al igual que el comercio físico. No cometas ese error, no desmerites el esfuerzo que has hecho físicamente hablando. En términos de plataformas, la plataforma que elijas para hacer tu e-commerce, más allá de los socios digitales que hay hoy en día, como es el caso de Tipti, si vas a hacer una inversión, si vas a hacer un desarrollo propio, asegúrate de que esa parte tecnológica no se convierta en una carga, no sea un dolor de cabeza, debe ser una herramienta facilitadora de tu experiencia de compra y de tu negocio. La experiencia es sumamente clave en el usuario. También lo que decía Jesús, súper importante, el tema de generar confianza. La confianza se genera justamente con la experiencia de compra que tú le des en el plano digital, justamente por el paradigma del plano físico, de querer probar, de querer tocar, de querer ver de cerca el producto. Y ahí es donde entra no solamente la parte técnica, sino el contenido, la fotografía, los videos, todo aquello que ayuda al usuario a romper ese paradigma. El tema de reseñas de otros clientes. ¿Qué opina otra gente como yo sobre este negocio, sobre este producto? Eso vale más que cualquier mercadeo. Lo que te dice un vecino, lo que te dice un familiar, vale más que la pauta más cara del mundo. Sucursal, de nuevo, y va con el punto anterior, es una sucursal fiscal, una sucursal más de tu empresa. Yo conozco empresas que invierten cientos de miles de dólares montando un local físico sin necesariamente estar 100% seguros de si va a funcionar o no, pero cuando van a la parte de e-commerce, saben que tienen que estar en e-commerce, pero entonces quieren invertir ni siquiera el 10% de lo que invierten en una sucursal física. Y sí, es probablemente mucho más económico arrancar en e-commerce que arrancar en una sucursal física, pero igual cuesta, igual hay que invertir recursos, igual hay que invertir tiempo y dinero. Entonces, no caigamos en eso. Y lo otro que es sumamente común es pensar que como es digital, todo pasa automático. Ya aprendí la página web y eso ahí anda solo. Yo sé que la gente, casualmente ayer veía a un colega mexicano que también se dedica al mundo del e-commerce en un mercado tan grande como México y decía algo que parece obvio, pero no lo es y cometemos mucho el error. Y es que nos esforzamos por cerrar una venta en digital porque nos compre un usuario y después de ahí ya cerramos la venta, la celebramos y nos olvidamos del resto. Entonces, la logística, la última milla, esa experiencia de escoger el producto, empacarlo bien, entregarlo a tiempo, es una parte crucial en todo esto. Inclusión, un error que estoy escuchando constantemente es utilizar el término de canibalización entre canales, cuando al final del día somos una sola empresa, no es la empresa de e-commerce y la empresa de la sucursal física. Somos la misma empresa, la misma marca, tratando de llegarle a nuestro usuario o de que el usuario llegue por el canal que prefiere, el canal que más le gusta a nuestro producto, a nuestro servicio. Entonces, pensar que si el e-commerce le está robando las ventas a una sucursal es totalmente equivocado, es el camino equivocado hacia la omnicanalidad que también mencionaban antes, es darle al usuario la experiencia de compra por el canal que decidamos abrir y tener, el usuario debe sentir exactamente lo mismo. Descripción, mantener el inventario al día, mantener el inventario en tiempo real es sumamente clave para la experiencia del usuario. Nosotros vimos esa experiencia durante la pandemia y ese crecimiento que tuvimos tampoco fue casualidad y es porque fuimos probablemente en ese preciso momento
una de las pocas tiendas de alimentos que tenían inventario actualizado y preciso. O sea, lo que la gente veía y compraba estaba disponible en ese momento. Está porque nacimos en digital, nacimos en e-commerce, así que sin saber nos habíamos preparado muy bien para la pandemia, pero es sumamente clave que esto en la industria que estén, no necesariamente en alimentos, incluso alimentos mucho más complicados, pero ropa, tecnología, artículos del hogar, si lo ponen en línea, asegúrense de que si el usuario lo compra, de verdad esté disponible. Y de nuevo, el tema de última milla, si no tienen el tema, por ejemplo, en Duit, tuvimos la suerte de que ya había un equipo logístico muy fuerte, un equipo logístico que ya hacía todo el trabajo grande de fulfillment y entrega, y solamente tuvieron que adaptarse a ese nuevo canal de ventas digital que era obviamente mucho más inmediato, pero si no cuentas con un equipo interno logístico, obviamente cuesta dinero. Hay muchos partners hoy en día en Panamá que ofrecen ese servicio de última milla, tanto de inmediatez como por ejemplo un ASAP, que es un startup panameño de mensajería instantánea, que tiene integración ya con prácticamente todas las plataformas de e-commerce, está multi-entrega. Hay un montón de jugadores claves en esto ahorita mismo en la industria. Entonces es saber elegir y que se adapte a lo que quieres brindar al usuario. Entonces, luego que tenemos toda esa parte bien definida, toda esa parte bien estructurada de la experiencia de compra del cliente, donde el cliente va a llegar, pues ahí es donde hay que tener claro que crecer en digital también amerita invertir, igual que cuando se tiene un negocio, sucursales físicas, hay que invertir en prensa, televisión, radio, incluso digital. En e-commerce pasa exactamente lo mismo. Si queremos que crezca, hay que invertir para que el usuario avance a través de todas las etapas, desde un usuario completamente anónimo a un cliente fiel y recurrente que aparte comunique su experiencia a otros usuarios, la multipliquen. Entonces acá, lo primero, más seguidores en redes sociales no significa necesariamente más clientes o más ventas. Jesús comentaba su experiencia bien particular de cómo al comunicar en sus redes sociales el tema del álbum, la gente se volcó de una vez a comprarlo. Y sí, es un canal sumamente importante, es un canal sumamente clave. Crear comunidad, crear contenido orgánico, crear contenido de valor, que no necesariamente es publicidad, es el pilar número uno antes de ir a la publicidad, porque la publicidad cualquiera en efecto la puede pagar, pero crear esa comunidad previamente de usuarios que realmente están interesados es sumamente clave. Generar contenido de valor no es un nice to have, no es algo como que, ay, voy a hacer un artículo de blog porque me gusta escribir, no, es una pieza fundamental para replicarlo en nuestra estrategia publicitaria también. Ese contenido que damos gratis se convierte en una pieza fundamental de la estrategia de mercadeo pagada también y de la estrategia de posicionamiento orgánico de lo que la gente está buscando. En digital hablamos de que hay dos estados de un usuario. Está el estado de intención, que es ese usuario que está ya con una necesidad clara y que la empieza a buscar. Y ahí es donde entran canales como Google, que el usuario ya está haciendo una búsqueda de lo que necesita y ahí es importante aparecer nosotros si estamos relacionados a la búsqueda. O el estado de descubrimiento, que es ese usuario que está navegando en redes sociales, que no necesariamente está buscando nada, tiene una necesidad, pero se topa con una marca, se acuerda de una marca, se acuerda de un producto, un impulso hacia algo. Entonces, es importante que tengamos esos dos conceptos claros. Y de nuevo, con lo que decía antes, el proceso de adquisición de un cliente, especialmente cuando no somos marcas tan posicionadas como Rey en este caso, cuando estamos arrancando, cuando somos una marca nueva, ese proceso de llevar a un usuario que no nos conoce, a un usuario que se convierte en un seguidor fiel y comprador de nuestra marca, lleva una serie de pasos, igual a las relaciones interpersonales. Yo no puedo conocer a una persona hoy y decirle una vez que me compre un producto, un servicio, porque esa persona no sabe quién soy, no confía, no sabe si mi producto es bueno. Entonces, eso mismo tiene que ser trasladado a la experiencia digital.
La publicidad digital pagada es una herramienta sumamente potente, pero como les decía, si no tenemos una base bien montada atrás, no solamente de técnica, de experiencia, de logística, de operaciones, de contenido, de comunidad, es un quemador de plata sumamente rápido y potente también. Meter plata en publicidad pagada digital sin tener una estrategia clara es una manera sumamente fácil de botar el dinero en digital y en e-commerce. Y por último, para cerrar, email marketing es una herramienta que viene de hace muchísimo tiempo, es una de las herramientas más longevas del mundo digital y del mundo de Internet, pero hoy por hoy sigue siendo el canal número 1 para fidelizar y retener clientes en e-commerce. Esa data que ven ahí abajo es data real de Midhouse. 55% de nuestra facturación digital proviene de la estrategia de email marketing que hacemos, una combinación de automatizaciones y campañas esporádicas que le mandamos a nuestros clientes para que estén enterados de nuevos productos o de productos que regresaron, promociones, etcétera. Así que no descuiden la parte de email marketing, es sumamente clave en el mundo del e-commerce. Obviamente la plataforma correcta es una pieza clave. Quería dejar hasta aquí. Cualquier pregunta adicional, lo que sea, me pueden contactar con mucho gusto, pero lo ideal es que hagan las preguntas anónimas. Súper, muchas gracias. Bueno, para abrir el espacio de preguntas y respuestas, invitamos a las personas que están por Microsoft Teams, pueden escribir sus preguntas, todos nos ayudan a moderarlas. Y las personas que están aquí físicamente, igual, si tienen alguna pregunta, para abrir el espacio de preguntas y respuestas, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Mira, cuando hablamos un poco de armar la charla, comentabas que nosotros, uno de aquí, comentabas que tú eres embajadora de Naciones Unidas, y Facebook por una. Un poco sobre el programa. Bueno, fíjate que justamente un poquito antes de la pandemia, las Naciones Unidas hizo un estudio sobre la importancia, la pandemia quedó bastante obvio, la importancia del desarrollo del talento en el mundo digital, porque pues, obviamente de aquí al 2030, al 2040, al 2050, 50% del talento del desarrollo de las empresas pues van a estar inmersas en ello. En ese sentido, yo aprendí ideas al tener una baja representatividad con mujeres de tecnología digital, como desde las Naciones Unidas estaba un participante a nivel de cada uno de los continentes que pueda buscar comunidades, buscar mujeres interesadas en el desarrollo de la tecnología, estén creando negocios. La tecnología no importa el tamaño, pero buscar darnos la mano, inspirar, desarrollar y ayudar. Ese es un poquito el rol que yo tengo. América también muy preparada de haber sido desarrollada por las Naciones Unidas. Buscar gente que quiera, más que nada mujeres, que quiera desarrollarse en este campo, que tome esa iniciativa y que busquemos tener una comunidad que nos gusta mucho. Este es básicamente mi rol de dar capacitación a través de las Naciones Unidas, personas que están alrededor de esta iniciativa. Entonces, pues te agradezco muchísimo dar visibilidad a este tema e invitar a todas las personas que conocen a ser parte de esto. Gracias a ti por habernos acompañado. Hablando un poquito del tema de supermercados, me llama la atención cómo de repente antes de pandemia, la forma como nosotros íbamos al supermercado, comprábamos productos totalmente distintos a cómo lo hacemos. De repente antes no pensábamos tanto en entrar a una aplicación o comprar el producto, serían los perecederos, para poder hacer la compra y llevarlo a casa. Hoy en día uno va al supermercado y desde que uno llega hasta el banner que lo recibe, hasta cuando la forma como todo se da hoy en día, no solamente de COVID, sino que ya las tendencias o los patrones como se compran a cambiar. He recomendado un poco ese antes y después en los supermercados producto del momento. Claro, un cambio radical. Un cambio radical, creo que para todas las áreas de vida de las personas, de educación, la forma de trabajar,
La forma de comprar en esos mercados también cambió. Lo principal, como lo decía Elías, es que nos obligó a perder el miedo. Entonces, estábamos muy acostumbrados al físico, encantados del físico, y tuvimos obligados a comenzar a comprar todo. Y eso se quedó para siempre. Una buena parte de la gente está encantada con eso, por lo cual ahora no es que desapareció, mucha gente quería volver y volver a tener esa experiencia, pero una gran cantidad está combinada. Yo solo por hoy para comprar algunas cosas, vivir la experiencia de mundo físico, pero al mismo tiempo haces una compra o hacen compras en el mundo digital, y eso es una tendencia que así pareciera. Porque, digamos, en el caso de nosotros, eso fue, digamos, lo principal que cambió. Y después, bueno, también ya ahora la gente lleva menos mercado, antes iba más de fiesta, ahora los temas de salud y de COVID, se va recuperando. Ya en Panamá, ya estamos sin mascarillas de nuevo, ya la gente va aprendiendo un poquito de miedo, pero sí, durante todo el 2021 por lo menos, todavía había bastante temor, y algunos hábitos que han cambiado, pero bueno, vamos volviendo en esta parte de la... Elías, tú hablabas, el último que bastante conocido en el Panamá Center, tú tuviste la parte de innovación del Center. No es simplemente como es el ecosistema alrededor del negocio. Un poco sobre ese ecosistema. Digo, es que lo primero es que en el tema de innovación en general a nivel de empresa, el punto más clave, porque realmente no hay, o sea, en la empresa no hay un innovador. Yo cuando trabajé en DUI, yo era al final del día quien debía lograr que las iniciativas de innovación de la empresa se llevaran a cabo, pero es la empresa quien debe tener ese cambio cultural internamente en pro de la innovación. Dentro de eso, estamos también el tema del e-commerce. Entonces, uno de los retos más grandes en empresas tan grandes como Dui y otros retailers en Panamá es que cuando se activa la necesidad o el interés de desarrollar un proyecto de e-commerce, las áreas que están normalmente enfocadas y acostumbradas a la operación física se encuentran en un tipo, o sea, se ponen un poco reacias a ese cambio, o sea, lo ven como de pronto quizá un dolor de cabeza innecesario adicional. En DUI particularmente tuvimos la suerte de que las áreas claves, justamente logística, pero principalmente el área de ventas, que es justamente la que ve la tienda física, se montaron en el proyecto, creyeron en el proyecto y hoy por hoy, por eso todo ese ecosistema innovador de la mano del e-commerce funciona de la manera que funciona, donde desde el vendedor físico de la tienda, del piso de ventas, es un actor importante en el flujo del e-commerce porque él también está encargado de pitear para el cliente que desea retirar en la sucursal por ejemplo. No comenté, pero desde que inició el tema del e-commerce, el 70% más o menos de los compradores online querían retirar su compra en la sucursal física. Eso es una tendencia que se mantiene, y justamente porque no sé cuántos de acá, pero por ejemplo en mi casa no hay una persona todo el día esperando que a mí me llegue un paquete. Incluso en mi edificio no hay garita. Entonces, si yo hago una compra online y no estoy preparado físicamente para recibirla, lo más cómodo para mí es ir al lugar donde la compré de pasada y que ya me tengan mi paquete listo, lo subo a mi carro y ya. Entonces, todo ese ecosistema debe girar alrededor de la innovación, en este caso. Tengo una pregunta en Teams. De repente, antes de entrar a la pregunta, no sé si a la persona que está aquí, alguien tiene alguna pregunta que se adelante. Bueno, quiero empezar diciendo que podemos hacer un grupo de apoyo para esos hombres luteados en casa que les encanta la experiencia física que en el supermercado y nos molestan en la casa. Soy de esos que también el 56% les gusta la experiencia de tocar el producto, sobre todo con el tema de vegetales y frutas.
Pero también hay una preocupación quizás en el impacto de la población con el tema de la seguridad de la transacción, que ahorita usar este crédito por las clonaciones. Les quería preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes tres de la implementación de plataformas e-commerce con el tema también del aumento de crimen cibernético, el fraude para ciberseguridad? ¿Cómo ve el entorno en Panamá actualmente con empresas que den este tipo de servicios? ¿Se requiere todavía la inversión de más desarrollo de plataformas de ciberseguridad para hacer? Mira, te lo voy a decir fríamente. En el tema del fraude, quien siempre paga los platos rotos es el comercio de salida. El usuario es el más protegido de todos, que está bien, porque el usuario de por sí paga un seguro de tarjeta de crédito y si tiene la manera, que es muy fácil, de comprobar que él no realizó la transacción, el usuario casi que de inmediato resuelve su tema y se olvida de la situación. A partir de ahí empiezan a suceder una serie de cosas donde el comercio siempre termina pagando los platos rotos. Lo primero es que el banco automáticamente le quita el dinero al comercio, pero aparte el comercio ya perdió su mercancía. Y además recibe un penalti por haber permitido que se diera el fraude. Entonces ya ahí perdió por todos lados. Si el comercio quiere activamente denunciar, tomar algún tipo de acción legal, no puede porque al día de hoy las autoridades solo acuden al principal perjudicado, que en este caso fue el usuario. Entonces, como el usuario ya recuperó, no tiene ninguna necesidad de ir a tomarse todo este trabajo, de poner denuncia, etcétera. O sea que ahí probablemente ya muera el caso. Entonces, al final del día, como yo le digo a mis clientes también, el tema del fraude, lo primero, y lo dicen Visa y lo dicen las grandes marcas, para que haya cero fraude tiene que haber cero venta. No puedes tratar de evitar al 100% el tema del fraude de forma automatizada. Siempre tiene que existir una combinación de sistema, de plataforma, pero también de malicia humana. La malicia humana es el último filtro más clave en el tema de fraude, porque hay patrones muy obvios a la hora de cometer fraudes digitales. Obviamente, nadie que hace fraude quiere poner su dirección real de la casa, te ponen direcciones incompletas, te ponen nombres raros, emails inventados, en fin. Ese es el último, o sea, el comercio tiene que cuidar por sí mismo el factor fraude, porque de cara al usuario cada vez se va a sentir más tranquilo de comprar en línea. Justamente por esa seguridad, que para nosotros como comercio es bueno que el usuario se sienta seguro y que de cierta manera seamos nosotros los que pagamos el plato roto, porque si encontramos la manera de cuidarnos nosotros mismos, el mercado va a seguir creciendo. Yo solamente quiero aumentar un poquito la respuesta de Díaz, porque creo que es muy importante y es una preocupación enorme que tiene. Pero como lo acaba de mencionar Elías, en realidad para el usuario hay una mínima posibilidad cuando compras en una plataforma no se ha certificado. Primero porque la tarjeta del banco que tú la pones y que aparentemente la estás poniendo en tu sistema pasa por una pasarela de pagos y pasa por un filtro que a la plataforma no le permite visualizar. Aunque tú pongas todo el número, nosotros no podemos visualizar tus datos. Pareciera que sí, pero no es así. Y luego, un poco lo que acaba de mencionar Elías, si llegas a pasar un fraude, el comercio es el que va a tener que asumir. Entonces, la misma plataforma, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchas herramientas o seguimos patrones o algoritmos o nos juntamos con otras personas para ver de qué hace fraude porque sabemos que ahora, ¿cuándo realmente sucede el fraude? Tú dices, no, pues también me robaron mi cartera. Sí, y no te estoy bien. En cualquier lugar, ahí es donde te roban el número y luego lo gastan en Amazon. Pero no es desde Amazon que te hicieron el fraude, es en un lugar físico donde te roban el número y luego lo gastan en algún sitio digital. Pero no es en el sitio digital donde se hace. Entonces, en realidad es muy seguro. Hay muchas
cosas al interior que no permiten que esa data se socialice. Tenemos dos preguntas por Teams, ya para resumirlas, hablando del tema de tarjeta de crédito. Eran ¿cómo tú ves el reto de la bancarización para el desarrollo de nuestro? Enorme, enorme. No estoy tan segura ahora, pero me parece que en Panamá alrededor del 96-95% de las transacciones se hacen con tarjeta de crédito, lo cual es buenísimo para todos que vamos a mencionar actualmente. Al final resulta el método más seguro para todos. Sin embargo, la bancarización en Latinoamérica no llega sino al 14%. Cuando hablamos de mujeres que toman el 80% de la decisión para todos. Entonces, si nosotros queremos necesitamos o estamos viendo estas oportunidades enormes de desarrollo, de expansión de hábito, tenemos que complementar con una metodología de pago. Hacer que muchas más personas, socializar mucho más el tema de la organización, tengamos más acceso a todas las diferentes herramientas de que aquí en Panamá están pensadas en ese tipo de herramientas que ayudan a socializar de alguna manera la bancarización. Y luego tenemos que ayudar que muchas más mujeres estén bancarizadas, que al final del día toman el 80% de la decisión y particularmente cuando estamos hablando de temas relacionados con los mercados, la mayoría son mujeres. Tenemos que ayudarles a que esas tengan métodos de pago, independencia económica para que puedan tomar decisiones porque el mercado se moviliza. Creo que tenemos más suficiente para intentar desarrollar una charla aparte sobre el tema de la inclusión financiera respecto a la manera de entrenar. Quizás para tener otra pregunta, Jesús nos pregunta ¿qué porcentaje, usualmente cuál es la tendencia de los supermercados para hacer uso de un marketplace, en el caso de TikTok, o irse por un e-commerce propio, en el caso de Sara Commerce? Yo creo que la tendencia va a estar en todos los medios, en los grandes retailers, en el mundo de hoy, en su página propia, en su app, por WhatsApp, están con todos los marketplaces, usan todos los medios para estar lo más asequibles posibles. Para más lejos, pero sí, porque ha comenzado lo que ven acá, es algunas tendencias. Por ejemplo, no sé, Privadmil, haciendo su página propia desde hace muchos años, Vladimir ha ido por ese camino también, otros retailers como nosotros, o 99, que nos hemos ido con socios comerciales que nos ayudan. En el caso nosotros estamos apostando muchísimo a Tipsy, que creo que es la plataforma que más nos ayuda, pero sí es diferente. O sea, lo ideal, o lo que muchos grandes han hecho, es estar en todos. Panamá, por pronto, va a estar en varias plataformas. Hoy por hoy, diferente dependiendo de cada. Una pregunta, primero, de la persona participante. Ok, creo que ya sobre la hora, quizás me gustaría pasar la palabra a cada uno de los panelistas para palabras conclusivas de cada uno. Así que, si quieres, Daniela, te doy. Yo creo que el tema que estamos conversando el día de hoy es un tema súper apasionante, como dije en inicio, emocionante además porque nos hace partícipes y ser pensadores de esta cuarta revolución de ese cambio. Sin duda alguna es algo que va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, no solamente como plataformas de e-commerce, sino como todo el ecosistema digital alrededor de todas las industrias. Entonces, mi recomendación es que nos metamos de cabeza en este año, que entendamos muy bien cómo podemos seguir agregando valor sobre la mesa de diferentes herramientas y cualquiera de las industrias de trabajo nos dicen van de una u otra manera a pasar con nosotros. Entonces, ¿por qué pasa con todos nosotros? Gracias. Gracias. Yo creo que el mundo digital es un tren que no se va a dejar. Hace poco estuve en una conferencia donde nos hablaban de cosas que parecían increíbles, del mundo del metaverso, o sea, todo el desarrollo de la fintech, o sea, todo lo que es el e-commerce, aparte de eso. Es un tren, insisto, no se detiene. Lo mejor que podemos hacer es entender cómo darnos lo antes posible. Gracias. Yo recaba también a las empresas, retailers que nos están viendo y que están interesados en entrar al mundo del e-commerce o que ya están y de pronto están pasando la no tan bien,
es que nunca pierdan de vista que su negocio es vender y crecer y no mantener tecnología. Yo creo que ese es un error que se comete constantemente, quizá por mala asesoría. No deben perder de vista eso. Lo que sea que construyan, en lo que sea que inviertan, debe ser un facilitador de su negocio principal, que es justamente hacer retail, vender, atender al consumidor y no tener que justamente lidiar con un dolor de cabeza. Y se lo digo yo que me dedico a eso, a implementar. Muchas gracias. Antes de cerrar, tenemos una cortesía de sala de Panamá para hacer un anuncio. Tenemos para que puedan dar el anuncio. Ok, gracias, muchas gracias. Mi nombre es Zoila de Vida de Castillo, que tengo 65 años. Soy fiel creyente de tecnologías. Así que soy la directora de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá y yo vengo pues a anunciar un evento que tenemos precisamente en este ambiente de industria 4.0, transformación digital y todo lo demás. Nosotros también tuvimos que reconvertirnos para poder mantenernos dando clases durante toda la pandemia. Así que todos somos reconvertidos en la Universidad Tecnológica de Panamá. El Congreso de Ingeniería, Ciencias y Tecnología es el evento de ingeniería más importante del país y de la región. Este es un resumen. No, ella preocupación. No, que quiero. En el Congreso se hace cada 2 años y en el 2019 pues tuvimos nuestro segundo Congreso Internacional, tuvimos 13 conferencias magistrales, 11 conferencias magistrales, 13 foros temáticos, 121 ponencias científicas, 65 conferencias en el encuentro científico académico. La primera vez que tuvimos nuestro encuentro científico académico, nosotros tenemos una actividad que se llama Jornada de Iniciación Científica, donde este año más de 600 estudiantes participaron en proyectos de investigación, donde hicieron papers y todo este tipo de actividades. Es un concurso que se hace a nivel de país y se la CIT patrocina y hay premios para los estudiantes que desarrollan aún patentes. Se hacen patentes y desarrollan prototipos. Se sometieron 206 artículos, aceptaron 153 y hubo 121 ponencias. Muy rápido y voy porque el tiempo está corto. Entonces, participaron pues 15 países y el 54% fueron participantes internacionales. Para hacer nuestro segundo Congreso Internacional consideramos que fue muy bueno. Los evaluadores de las ponencias fueron de 23 países y fueron 176 evaluadores. Participaron 1.282 personas, entre esos casi 900 estudiantes, y fue la primera vez que una conferencia de investigación panameña está indexada en Scopus. O sea, es la primera conferencia de los proceedings, o sea, los artículos fueron publicados en Scopus, como Rolls Royce de indexación en cuanto a investigaciones. Así que tuvimos nuestros patrocinadores y todo siga. Entonces, este año el Congreso se va a celebrar del 19 al 21 de octubre y para este Congreso pues lo hemos denominado como en inglés YESTEC 2022. Su eslogan o su lema es Ciencia, Tecnología, Sostenibilidad e Innovación, pilares para la recuperación económica. O sea, no hay más. Eso es lo que hay que meterle para poder salir adelante. En todos los países del mundo. Este año alineamos, esta es nuestra capacidad de investigación de la Universidad Tecnológica. Están divididos en los 8 grupos temáticos de investigación que hay en la Universidad Tecnológica y esas son nuestras principales fortalezas en energía y ambiente. Y de ahí las TICs. Entonces, allí es donde hay gente de carne y hueso haciendo investigación, donde tenemos más de 100 proyectos, más de 100 proyectos
de investigación y más de 8 millones de dólares trabajando en esos proyectos de investigación. Ya cerramos las ponencias y como pueden ver, pues a nivel nacional, donde más ponencias se colocaron fueron en energía y ambiente. Eso significa que hay una masa crítica de gente haciendo investigación en esas áreas. A nivel internacionales, pues la mayor cantidad de ponencias sometidas fueron en el área de logística, innovación y ciencias empresariales. Y lo que tenemos aquí es que pues esperamos poder hacer alianzas con estos países que vienen y todo este recurso humano que viene para crear redes de investigación internacionales. Participan las 6 facultades de la Universidad Tecnológica y esperamos 1.500 personas. Estos son los afiches de cada uno de ellos y tenemos aquí que estamos haciendo llamados a foros, mesas redondas, simposios, si están interesados en realizarlo, pueden conversar con nosotros. Creo que aquí en Panamchán puede haber muchas oportunidades de que podamos hacer, van a haber 1.500 personas allí y los foros ahí se me acaban. Son abiertos, disculpen, los foros son abiertos, pero en la página web pueden consultar. Es híbrido, una de las cosas que se quejaron los estudiantes en el 2019 era que no podían ir a todas las conferencias y estaban todas interesadas. Entonces, este año lo que vamos a tener es grabar la conferencia y tenerla en la plataforma accesible para aquellos que quieran bajarla. También el jefe de División de Competitividad Tecnológica e Innovación del BID es el que va a hacer la inauguración. Esos científicos que ustedes ven allí, todos, o sea, tienen unos indicadores altísimos. También los hemos traído de las mismas 8 áreas temáticas de la universidad. ¿Para qué? Para hacer redes con ellos. Ya que ellos están allá, entonces nosotros también nos queremos adaptar para hacer investigación con ellos. Son de diferentes países, hasta de la India. Estos 3 son panameños, Evi, Felisa y Guillermo. Guillermo está en el área de bioingeniería, Amir, y él desarrolló una curita que se integra con la piel en Estados Unidos y recibió premios. Felisa es de una escuela en Penn State y él está en Reino Unido. Entonces los traemos a ellos para que los estudiantes se sientan motivados de que si ellos son panameños y lograron hacer algo, nosotros también podemos. Así que los invitamos pues o también si están interesados en patrocinar, también tenemos boquetes de patrocinio. Sí. Gracias por la atención. Aquí estamos tratando de también trabajar hombro a hombro con la empresa. Los proyectos de investigación, pues la mayoría son el 68% de los proyectos de investigación son ayuda a las comunidades. O sea, tienen una proyección a nivel social. Es más, tenemos están invitados también a la UTP para que vean el campus precioso que tenemos y donde tenemos una parcela de 1 hectárea donde estamos haciendo estudios sobre bosques urbanos. Ya tenemos la Muerto, la Centenario y el Corredor Norte que contaminan, entonces siendo estudios de bosques urbanos, cómo afecta al sector urbano. Gracias. Sí, la sinergia de la academia con su lado es importante para el desarrollo, no solamente económico, sino empresarial. Muchas gracias y bienvenidos. Para cerrar, queremos agradecerle principalmente a Javier Ángela, Jesús, Elías, por habernos compartido la información de hoy, ya que los tres son bienvenidas en la Cámara y también en este Comité de Comercio e Inversión. También quiero agradecerles a todas las personas participantes de diversas empresas miembros que nos han acompañado el día de hoy. De igual forma, este comité está con las puertas abiertas para ustedes y que lo tengan de manera activa. También quiero agradecer a las personas que están conectadas el día de hoy con la plataforma de Microsoft Teams, combinando de manera híbrida los dos mundos para poder ir en línea con la visión del comité y de la Cámara. Entonces, antes de cerrar, quiero agradecer a las empresas del Platinum Leadership Circle, EGM, Pfizer, AES, Chevron, Johnson, First Quantum, Banco Industrial, LHH, Ricardo Pérez S.A., Banco La FICE y PAR, por haber patrocinado a la Cámara en estos eventos. Muchísimas gracias a todos y tengan un excelente día. Gracias.